Buen día, estudiantes de quinto año básico. Vamos a iniciar la segunda etapa en el área de lengua y literatura. El tema para esta clase es el cuento. Tenemos concepto, función y características y la estructura. Iniciamos con observación de imágenes. Vamos a observar en esta imagen a una profesora con sus estudiantes. Entonces, ella está aquí contando y va a contar un cuento. Dice, había una vez. Los niños empiezan a imaginarse. Si yo quisiera tener un dragón, qué emocionante. Me encanta escuchar cuentos. Algún día conoceré un castillo. Vemos aquí un dragón y un castillo. A través de estas imágenes nos podemos imaginar de qué se trata el cuento o qué títulos puede tener este cuento. Entonces empezamos a hacer volar nuestra imaginación y tal vez será el dragón y el castillo, o el dragón que quiere ser rey, o el castillo del dragón. Y así imaginaremos un sinnúmero de títulos y de historias para este cuento. A través de la observación de imágenes o de objetos, podemos poner en práctica nuestra imaginación y crear una infinidad de historias. Ahora tenemos ¿qué es el cuento? Concepto de cuento. Un cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. El cuento tiene sus propiedades. Y vamos con la primera propiedad, que es la originalidad. Un buen cuento no imita a otros y se escribe con originalidad. Otra propiedad que es la brevedad. Un cuento debe ser breve y concentrarse en un solo tema. Tenemos la creatividad. El cuento estimula la creatividad de la persona que escribe. La atención. Los cuentos estimulan las emociones de quien los lee. ¿Por qué? Porque el cuento puede ser fantástico y nuestra imaginación se va a ir creando en nuestra mente todas las escenas de lo que estamos leyendo. Entonces, estimula nuestras emociones. Características del cuento. Como ya dijimos, es una narración breve con trama simple y pocos personajes. Los personajes hay de dos tipos. El personaje, que es el protagonista de toda la historia, y el antagonista, que es el personaje que le hace daño. Tenemos también que el cuento tiene uno o varios autores. Un cuento puede ser escrito por una sola persona o por dos o más, como es el caso de los hermanos Grimm. Ellos, entre los dos, han hecho un sinnúmero de cuentos. Otra característica del cuento es que su título es llamativo. Tenemos que existen cuentos
de fantasías infantiles, policiales, realistas, cómicos, cuentos de terror, cuentos de hadas o de misterios, entre otros. Otra característica muy importante es que se desarrollan en un tiempo y en un lugar determinado. Y casi siempre todos los cuentos tienen un final feliz. El cuento, como todo texto, tiene una estructura y tenemos inicio o introducción. ¿Qué encontramos en el inicio o introducción? El inicio o introducción nos indica el lugar, el tiempo y los personajes del cuento. El lugar, si es en el campo, si es en la ciudad, si es en lugares remotos, si es en lugares apartados, si es en el planeta Tierra, si es en otro planeta o si se desarrolla en el espacio. El tiempo, generalmente los cuentos inician con hace mucho tiempo, en épocas antiguas, entonces ese es el tiempo. Y los personajes, ¿no? Aparecen en el inicio o introducción. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo nos narran las acciones de los personajes y aquí se presenta el problema o conflicto, ¿no? Que siempre tiene el personaje bueno con el personaje antagónico o el personaje malo. Finalmente, el desenlace o el final es la solución del conflicto. Y como ya vimos, generalmente el desenlace es feliz, ¿no? Tiene un final feliz. Ahora analizamos el cuento de El pequeño pececito. El inicio dice: en lo profundo del mar, aquí está el lugar, en lo profundo del mar, cerca de un pueblito llamado Lota, vivía un pequeño pececito al que todos llamaban Comilón. Aquí está el personaje en el inicio. Ahora vamos con el desarrollo. Aquí se presenta el conflicto. Dice: a Comilón le encantaba comer de todo. Un día se enfermó de la guatita y su mamá le dijo: hijito, ¿qué comió que le hizo tan mal? Por un instante, Comilón no quiso responder, pero como era un pececito muy obediente y respetuoso, que no le gustaba mentirle a su mamá, le confesó que había estado comiendo algunas botellas plásticas y unos envases vacíos de yogur que los humanos arrojaron al mar. Aquí tenemos el problema que tiene Comilón. Y ahora vamos con el desenlace o el final. Dice: mamá pez le dio un remedio de algas y pronto se sintió mejor, prometiendo que nunca más volvería a comer basura. Entonces, hemos analizado la estructura de un cuento: inicio, desarrollo y desenlace. Ahora le voy a compartir la guía de actividades correspondientes a esta clase. Tenemos: utiliza hojas de líneas, sube la tarea a la plataforma, archiva en tu portafolio. Actividad número 1. Contesta: ¿de qué puede tratarse la historia que cuenta la maestra? ¿Qué gráficos nos dan pistas?
del cuento El pececito, quién es el personaje principal, dónde se desarrolla la historia, qué le pasó a Comilón, por qué. Luego escribe el concepto del cuento y su estructura. Esto ha sido la clase del día de hoy.